Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, familia en la fe, muchas bendiciones, y a todos nuestros familiares en la sangre también muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Amigos, un fraternal saludo, su servidor Guillermo Esquivel desde la ciudad de Melbourne, acá en esta preciosa nación de Australia. Una vez más, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, y sea Dios dándonos el entendimiento suficiente para captar, para agarrar, para tomar nosotros de esa palabra, que sea aliento, fuerza, un incremento grande de fe que necesitamos en estos últimos tiempos. Hoy día vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada respecto a las necesidades del creyente, las necesidades de la iglesia, y consideramos en primer lugar la necesidad de llegar a tener una fe o una clase de fe que necesitamos, como la fe del padre Abraham. Hoy día, muy bien, vamos a continuar con eso, y quiero que se venga conmigo siempre a la palabra de Dios en el capítulo 4, y vamos a considerar los versículos 20 y 21. Dice la Escritura, leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia. Es decir, hoy día vamos a considerar nuestro segundo punto sobre la necesidad del pueblo de Dios en estos últimos tiempos, en este año 2021, en medio de esta pandemia, en medio de tanta problemática que nos asedia, tantos ataques del enemigo, tantas dificultades que tenemos que enfrentar, como miembros de iglesia, como pastores, como líderes de congregaciones, como padres de familia, como hijos, como tíos, qué sé yo, y aparte de todo esto, como ciudadanos de una nación que mientras va transcurriendo el tiempo se va volviendo más materialista, tantas aberraciones, tanta ofensa en contra de la decencia humana misma. Estamos llegando en tiempos donde la apertura para el creyente se va poniendo cada vez más y más y más difícil. Por tanto, necesitamos una fe como la del padre Abraham. Ahora, la pregunta que podríamos formularnos sería, ¿cómo o qué fue lo que hizo el padre Abraham para llegar a tener una fe como la que él le caracterizó? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo que permitió que Abraham llegase a tener una fe como la que leemos de él? Ahora que estamos considerando la palabra de Dios, podemos ver de que Abraham en ningún momento permitió que la duda debilitara su fe. Y este es un problema serio para los creyentes, para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Este es un problema bastante serio, porque cuando nosotros permitimos que la duda venga, golpee, haga mella en nuestros pensamientos, que destruya nuestras emociones, nuestros sentimientos, que venga y comience a destruir nuestra fe, es la duda la que nos hace a nosotros estar pensando que quizás lo que Dios dijo no se va a cumplir. Por eso leíamos que dice de que Dios respecto al padre Abraham da testimonio de que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo reaccionamos nosotros respecto a las promesas de Dios? A veces quizás llegamos a pensar, yo creo que lo que Dios ha dicho no se va a cumplir. Yo creo que la linda profecía que dijeron sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi papá, mi mamá, sobre mi iglesia, y qué sé yo, sobre quien sea, no, eso no se va a cumplir. Porque ya pasaron tantos años y yo no veo nada claro. Porque yo veo que en vez de mejorar las cosas van empeorando.
Lo que dice la Escritura es muy lindo, lo que dice la palabra de Dios es precioso, emotivo, sí, pero aparte de ser emotivo, no se cumple. Entonces, como que entran dudas, ¿será que lo que aquí está escrito se tiene que cumplir? Porque para muchos el hecho mismo de esto que estamos viviendo en estos últimos tiempos, el mundo entero, Dios no tiene nada que ver en el asunto. Esto ha surgido porque ha tenido que surgir. Porque yo no creo que esto sea de Dios. Y yo digo, ¿qué tan fácil damos lugar a la duda? Abraham se mantuvo en todo momento fortaleciéndose en fe, como que él decía, no, aunque pase un año más, ya llevo 87 años de edad, después el otro año 88, después 90, 95 años, santo Dios, y la promesa no llega, tu palabra no se cumple, Señor, 98, 99 años, Señor, ya voy para los 100. ¿Cómo le voy a hacer con todo esto, Señor? Parece de que yo estuve escuchando cosas que no eran tuyas. Yo quizás el sol, la sed, la dificultad, el afán, la ansiedad, me hicieron escuchar de que yo iba a llegar a ser padre de multitudes, pero no creo que haya sido tú. Él no, él se mantuvo. Yo sé de que él lo va a cumplir. Si él lo dijo, él lo cumple. Porque por eso dice de que se fortaleció siempre dándole la gloria a Dios. En fe se fortaleció, plenamente convencido. Escuche, dice, plenamente convencido de que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios tiene todo el poder. No simplemente tiene poder, tiene todo el poder. Y cuando Él dice, se hará así, así se hace. Querramos o no querramos, creamos o no creamos, dudemos o no dudemos, esperemos o no, o ya no esperemos más. Pero la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Si todo lo que Él ha dicho acá nosotros lo recibimos y lo vemos lindo, bueno, eso se va a cumplir, aunque después nosotros dudemos, aunque después nosotros ya no creamos, aunque después echemos pie atrás, aunque después ya no querramos ni congregarnos, aunque después ya no querramos ni seguir alabando y adorando a Dios, que ya dejemos todo compromiso que tenemos en la iglesia, que ya no querramos envolvernos en nada, porque esto sí es muy lindo como leerlo, pero en la realidad es otra historia. Entonces no, yo no creo, y empiezan las dudas a golpearnos. El padre Abraham no permitió que las dudas destruyeran su fe en ningún momento, sino que él, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las dudas de su esposa, a pesar de que habían transcurrido los años, pero él se mantenía siempre firme, siempre estable. Aparte de eso, Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios. Yo sé que Él puede hacerlo. Yo sé de que Él tiene la capacidad. Yo sé de que Él puede hacer más de lo que yo creo, de lo que yo imagino, de lo que yo pienso. Le digo, querido hermano, querida hermana, las cosas que Dios ha dicho en su palabra, que tienen que cumplirse, se van a cumplir. Y Dios tiene todo el poder para realizarlo. Por el poder de su palabra, las cosas se hacen. Porque en la palabra de Dios hay un poder incalculable. Por esa razón, vemos nosotros de que en este versículo 21 dice, él estaba convencido de que también era poderoso. Él no tenía la menor duda del poder de Dios. Es decir, Abraham se mantenía siempre firme y estable. Otra de las razones que hizo de que la fe de Abraham llegase a ser lo que fue, es porque él permitía que Dios le guiara sus pasos. Si nosotros consideramos cuando Dios le dijo, leyendo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8 o versículo 8, dice la Escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Yo imagino cuando él empezó a recoger sus cosas, Sara lo ha de haber estado observando y le ha de haber preguntado: ¿y ahora qué se te ha ocurrido, mi señor? Porque así le decía a ella, mi señor. Y él le dijo: Sarita, recoge tus cosas, porque nosotros nos vamos. Pero, ¿cómo que nos vamos a ir? Si que Dios me ha dicho de que me va a dar una tierra en heredad. Para los que han recibido herencias es algo, ha de ser una cosa muy linda, de que de repente le llamen, le digan: mire, hay, qué sé yo, 50.000 hectáreas y se las han dejado en herencia. Vaya, simplemente tiene que ir, firmar un papelito, eso es suyo. Y pienso de que, wow, me dejaron una herencia. Bueno, Abraham recibió una promesa de Dios: te prometo una tierra de bendición, una tierra de prosperidad. Ahí vas a habitar tú, tu esposa, tu descendencia inicialmente, y ahí yo los voy a bendecir en gran manera. No vas a tener que pasar necesidad de ninguna clase, ahí vas a tener todo. Él ha dicho: amén, Señor. Y bueno, pero ¿y a dónde es? No te digo, solamente vete. ¿Sabe? De que le digan a uno: váyase, y uno pregunta: ¿y a dónde? Ah, usted váyase. Pero la Escritura dice de que Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Y él dijo: Señor, si tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir. No me quieres decir a dónde, yo simplemente voy a agarrar camino. Señor, solamente te pido, apártame del peligro, líbrame del mal. Señor, si voy en el sentido equivocado, de alguna forma hazme regresar al camino correcto y encaminarme, Señor, de esa forma al lugar que tú me has prometido. Él no dudó, sino que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero mi amor, no es cuerdo tener que salir sin un lugar de destino. Sí, yo lo sé, pero los caminos de Dios son caminos misteriosos. Una frase muy conocida es de que Dios obra de maneras misteriosas, pero obra para bien, no obra para mal. Él se dejó guiar por el Señor. Yo me pregunto, ¿qué o quién es el que está guiando nuestra vida? ¿Por qué ya no hacemos lo de antes? ¿Por qué ya no nos llenamos apasionadamente por las cosas de Dios como antes, cuando permitíamos de que Dios guiara nuestra vida, sino que ahora hemos tomado otro rumbo y permitimos de que la duda nos guíe, permitimos que las inseguridades nos guíen, permitimos aún que los problemas mismos nos guíen, permitimos que esta pandemia nos esté guiando? Y la pandemia guía al temor, a la angustia, a la desesperación, a la enfermedad y hasta la muerte. No estoy diciendo de que los que han fallecido es porque no estaban siendo guiados por Dios, no. Pero muchos de nosotros permitimos de que esta situación tome control de nuestra vida y ya no es Dios quien nos dirige. Él se dejaba guiar por el Señor, el Padre Abraham. Aparte de eso, también creyó firmemente en la palabra que Dios le había dicho. En Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14 dice la Escritura, repito, Génesis 18, versículos 13 y 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Porque a veces nos reímos de las palabras de Dios.
o de la palabra de Dios. Pero Dios cumple su palabra. Él confió en la palabra que Dios le había entregado. Hermanos, no dudemos de la palabra de Dios, no dudemos en la palabra de Dios, no dudemos en las profecías que aquí están escritas, no dudemos en el acontecer de los últimos tiempos. Se tendrá que cumplir al pie de la letra, como acá dice. No dudemos en ningún momento, sino que permitamos que Dios tome el control, de que Dios nos guíe y fortalezcámonos siempre en fe. Démosle la gloria a Dios y no dudemos por nada de nada, sino que mantengámonos siempre firmes, siempre estables, siempre hacia adelante. Dice la Escritura en Hebreos 11, 17 al 19, por la fe, dice la Escritura, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por la fe ofreció a su hijo. Versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, de que Dios primero le prometió un hijo, después le dijo, en este muchacho, en este hijo, en este niño que tienes, en Isaac, ahí te será llamada descendencia. Entonces él se tomó esa palabra y con base a esa palabra, con dolor en su corazón, él subió a la cumbre del monte con su hijo, solamente él y su hijo, y llevaba cuchillo, y llevaba leña, y llevaba fuego, y la leña se la puso encima al muchacho, usted la carga, por la fe simplemente, y porque creía que Dios era poderoso para hacer de que aunque él sacrificara a su hijo, Dios tenía todo el poder para volverlo a la vida, porque a ese muchacho Dios le había dicho, en él te será llamada descendencia. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En este tiempo difícil que vivimos, aplicando todo esto a nuestra vida, como iglesia, como hijos de Dios, como hijas de Dios, ustedes, las hermanas, en este tiempo difícil, nosotros necesitamos y tenemos y debemos creer y confiar sin dudar de la palabra de Dios. Debemos confiar y caminar en este tiempo difícil de sombra y de muerte. Mantenernos siempre firmes con una fe como la del padre Abraham, que aun cuando él ofreció a su hijo, él sabía de que Dios se lo tendría que regresar, porque Dios ya se lo había prometido y le había dicho a Abraham, de aquí saldrán multitud de reyes, saldrán una multitud innumerable. Y sabe que en medio de todo eso, aún nosotros mismos somos producto de esa fe de ese hombre, porque él no dudó, él se mantuvo en todo momento, él vibró por todo aquello y él fue fiel a todo lo que Dios le había dicho, como también Dios había sido fiel para Abraham en cuanto a sus palabras. Nosotros entendemos de que Dios es quien hace las promesas a nosotros, así como se las hizo a Abraham. Y vea lo que dice la Escritura en la segunda carta de Tesalonicenses, segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Abraham sabía que aunque yo le clave el cuchillo a mi propio hijo, Dios me lo va a volver, porque Él me lo prometió. Por eso que lo que Dios hizo con Abraham simplemente fue probar su fe. Ofréceme al muchacho en sacrificio a tu único Isaac. Entre otras cosas, o entre paréntesis, ¿sabía usted lo que quiere decir el nombre Isaac? Isaac quiere decir sonrisa o el que se ríe. Entonces es como que Dios le dijo a Abraham, tráeme el gozo de tu vida, tráeme la risa de tu alma, tráeme
el gozo de tu espíritu y me lo vas a sacrificar, me lo vas a dar. No podemos decir de que Abraham sin sentir nada fue, subió al monte y le iba a clavar el cuchillo al muchacho, no. Sufrió mucho, pero dijo, Señor, esto es lo que tú me pides, esto es lo que yo te doy. Pero también sé que aunque te lo dé, tú me lo vas a regresar, porque en este muchacho, él todavía ni siquiera es casado, no tiene ni novia, pero tú has dicho de que yo sería padre de muchas gentes, y si voy a ser padre de muchas gentes, tiene que ser a través de mi hijo. Este nació contra las leyes de la naturaleza, yo ya casi anciano, mi esposa ya entrada en edad, ya había pasado esa situación de las mujeres, de poder dar a luz. Ella era estéril, avanzada en años, pero tú me has dado a mi hijo. Yo sé que aunque te lo entregue en sacrificio, tú me lo vas a regresar. ¿Acaso Dios no tiene poder para librarnos a nosotros de todo el mal? ¿Acaso Dios o en Dios no está todo el poder suficiente para sacarnos adelante de toda esta problemática que vivimos? ¿Por qué no hacer conciencia de la calidad de fe que nosotros tenemos y decirle, Señor, así como dijo uno de los apóstoles, Señor, aumentanos la fe? Necesitamos una fe incrementada, necesitamos una fe mayor a la que hemos tenido, necesitamos una fe mayor que con la que nos hemos estado desarrollando, porque Señor, esta fe muchas veces nos hace retroceder, porque no es una fe suficiente, no es una fe grande. ¿Sabe de que respecto a la segunda venida de Cristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando vuelva a la tierra? ¿Por qué no nos preguntamos, por qué el Señor Jesús hizo esa pregunta? ¿Es que acaso Él presentía o sabía el proceder de los hijos de Dios de los últimos tiempos? Que con tan grande facilidad nosotros echamos pie atrás o vamos dejando la obra de Dios relegada, o con cualquier situación que se presenta, sea fácil, sea difícil, sea muy difícil o muy dura o muy dolorosa, pero dejamos la obra de Dios por darle atención a nuestros sentimientos y nuestras emociones, y nos escudamos en aquello de que Dios me conoce y Dios sabe cómo soy yo. ¿Es que acaso Dios no tiene todo el poder para sacarnos adelante? ¿Es que acaso Dios no quiere que nosotros sigamos adelante en sus santos caminos y sirviendo en su santa obra? Por esa razón yo le digo, necesitamos una fe como la del padre Abraham, que aunque esa fe sea probada por fuego, pero que sea una fe inquebrantable, porque para Dios no hay nada imposible. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham respecto a la risita de la esposa de él, de Sara. Digo, Sarita se está riendo, pero ¿acaso es que hay algo que sea demasiado difícil para Dios? ¿Es que acaso hay algo que Dios no lo pueda hacer? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente. Y si la Escritura dice de que nada es imposible para Dios, entonces aferrémonos con más fe inquebrantable, que no importa lo que pase, no importa si vacunan o no vacunan, no importa si sigue el virus o el virus desaparece, no importa si nos abren las fronteras para viajar al extranjero o no las abren, no importa lo que suceda, pero yo le digo algo, Dios tiene todo el poder para librarnos de todo mal, y de esa misma forma nosotros podemos confiar que pase lo que pase, el Señor Jesucristo prometió de que estaría con nosotros, y si Él lo prometió, Él lo cumple. Él dijo, he aquí yo me voy, pero he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Y así como dice la Escritura, y así como lo declaro yo, de que eso se cumple, Jesucristo de Nazaret, el Hijo unigénito de Dios el Padre, está con ustedes en este mismo momento, como está conmigo. Bendito y santo sea su gran nombre. Por esa razón, nosotros podemos decir, estamos en estos últimos tiempos, tiempos donde la muerte anda acechando, tiempo donde la enfermedad anda golpeando las puertas, tiempo donde los problemas se están incrementando más en contra de los hijos y las hijas de Dios, en contra de la iglesia, pero no tenemos que ver nosotros esas cosas, sino mantenernos firmes como el Padre Abraham, como viendo al invisible, de tal manera, como dijera el mismo apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les fortalezca y que Dios cumpla su palabra en su vida y a la de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Amén. Y nos vemos el otro miércoles en el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego.